Buenas noches para todos. Mi nombre es José Sebastián Pareja, residente de Anestesiología de la Universidad de Caldas, de segundo año. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre la lesión renal aguda perioperatoria, cómo influir positivamente. Agradezco a la doctora María Cristina Florian, intensivista del Hospital Santa Sofía, quien me asesoró para desarrollar este tema. Hoy vamos a tener como objetivos definir la lesión renal aguda, identificar pues su incidencia, la fisiopatología, determinar por qué es importante la lesión renal aguda perioperatoria, cómo sospechar la lesión renal aguda precisamente dentro del intraoperatorio, qué papel juega la fluidoterapia en la lesión renal y finalmente las estrategias para evitarla y terminaremos con las conclusiones. En primer lugar, definir la lesión renal aguda, si bien podemos determinarlo como una pérdida abrupta de la función renal que es dada de horas a días, este concepto no ha sido tan fácil construirlo en términos de la definición cuantitativa de hecho. En primer lugar, porque es un cuadro que es con un espectro demasiado amplio, donde puede aparecer desde la parte subclínica, simplemente con elevaciones de biomarcadores de lesión renal, a severas como la presencia de complicaciones asociadas a sobrecarga hídrica, alteración hidroelectrolítica. Asimismo, la lesión renal aguda puede ser reversible o irreversible según el número de glomérulos de nefronas que estén comprometidas. Entonces, en ese sentido, durante bastante tiempo se han intentado llevar a cabo consensos para intentar eh, establecer cuál es la mejor forma de definir la lesión renal aguda. Desde el 2004, cuando el grupo de la ATKI se reunió, realmente ellos se reunieron en el 2002 en Italia y se enfocaron en resolver 47 dudas respecto a las condiciones implicadas a la lesión renal aguda, pues a la de ARR. Entonces ellos ofrecieron esta clasificación inicial, estos criterios iniciales donde establecían que una disminución en la tasa de filtración glomerular progresiva del 25, 50 o 75% o un aumento en cambio progresivo de la creatinina sérica o disminución del gasto urinario iba a tener una clasificación en un estadio 1, 2 o 3, perdón, en un estadio de riesgo, lesión o injuria, falla y finalmente pérdida y lesión renal en estado final, donde la clasificación de riesgo, injuria y falla tenía una alta sensibilidad, cuando ya hablamos de pérdida y de lesión renal eh, en estado terminal tiene una alta especificidad. No obstante, no contentos con esta clasificación, en el año 2007, eh, todo resultado de una reunión hecha en el 2005, en la Kidney Injury Network hicieron también algo respecto a la definición de la lesión renal aguda y ellos intentaron abarcar un poco más los elementos que pudieran identificar de forma más rápida, es decir, con mayor sensibilidad la lesión renal aguda. Ellos incluyeron acá que la oliguria debería estar presente por más de 6 horas, más de 6 a 12 horas y mayor a 12 horas, y además le asociaron pues al aumento de la creatinina sérica progresivo, le añadieron también que en el estadio 1 la sola presencia de un aumento de 0.3 miligramos decilitros sobre la creatinina basal nos establecería un criterio pues, precisamente para la lesión renal aguda. Pero hasta el 2012, cuando se establece por primera vez las referencias CADIGO, donde ellos ya de forma más explícita y desde entonces la mayoría de los lugares en el mundo enfocan la lesión renal aguda según las referencias del CADIGO, ellos determinan que el estadio de la lesión renal aguda está dada por un estadio 1 que corresponde a un aumento en la creatinina sérica 1.5-1.2 veces el valor basal o un aumento de 0.3 miligramos decilitro sobre el basal también de la creatinina o en términos de gasto urinario menos de 0.5 mililitros kilo hora por entre 6 y 12 horas. Un estadio 2 que representa una elevación de 2 a 2.9 veces la creatinina sérica basal con un gasto urinario que sea limitado a 0.5 mililitros kilo hora por más de 12 horas o un estadio 3 que nos ofrece elementos más variables, 3 veces la elevación de la creatinina sérica
un aumento de creatinina sérica por encima de 4 miligramos de cilitro o la necesidad de iniciar terapia de reemplazo renal. Y en términos del gasto urinario, la presencia de un gasto urinario menor a 0.3 mililitros kilogramo hora por más de 24 horas o presencia simplemente de anuria, es decir, nada de orina por más de 12 horas. A partir de estos conceptos, de esas definiciones, se ha establecido la incidencia de la lesión renal aguda a lo largo del mundo, que en primer lugar cabe resaltar que podemos clasificarla inicialmente como adquirida en la comunidad y adquirida de forma intrahospitalaria. En Latinoamérica y particularmente en Colombia hay pocos estudios al respecto que pudieran evaluar la incidencia. Sin embargo, hablamos de que en Colombia la incidencia de la lesión renal intrahospitalaria es cercana al 26%. Algunos textos hablan de un 50% de las unidades de cuidado crítico, donde precisamente, como les digo, son los pacientes los pacientes más enfermos los que mayor incidencia tienen de lesión renal aguda. Respecto a la fisiopatología, y no me voy a extender mucho, hablamos de que hay una serie de condiciones clínicas que van a deteriorar, que van a retar la funcionalidad de la nefrona a través de sus mecanismos como la sepsis, síndrome cardiorrenal, la cirugía cardíaca y el síndrome hepatorrenal, donde va a haber un daño progresivo a las células tubulares, al epitelio tubular, también a algunas característicamente a los podocitos, y en la medida que haya mayor compromiso y un mayor número de estos elementos y que también se encarguen de destruir las células progenitoras tubulares, va a haber una progresión mayor de la lesión renal y esto también va a tener implicaciones sobre la reversibilidad o no de la lesión renal aguda. Por otro lado, la lesión renal también tiene implicaciones sobre otros sistemas. Precisamente la disfunción tubular con una incapacidad para filtrar adecuadamente genera un aumento del volumen intravascular. Esto va a generar en términos cardiovasculares probablemente una falla cardíaca, en términos pulmonares congestión pulmonar, también en términos cardíacos la elevación del potasio genera arritmias, la acidosis metabólica va a generar arritmias, la falta de excreción de metabolitos va a generar encefalopatía y también eso mismo va a ver afectado la parte hepática y también de la parte de la formación de elementos hematológicos. Muy bien, con todo esto en mente, vamos a establecer por qué es importante la lesión renal aguda perioperatoria. Entonces, hay varios elementos para ofrecer y ser críticos frente a la razón por la cual la lesión renal aguda es importante. Y eso es porque hay una alta carga comórbida, mortalidad y de costos en los pacientes hospitalizados, ya sean en salas generales, en unidad de cuidados intensivos, que presentan lesión renal aguda. Precisamente este estudio, publicado en el año 2016, quiso establecer en un hospital de Portugal los efectos a largo plazo de la lesión renal aguda postoperatoria, específicamente sobre la función renal y la mortalidad. Este estudio, que fue retrospectivo, se tomó los datos solamente durante un año, pacientes mayores de 8 años llevados a cirugía con anestesia general. La lesión renal aguda se clasificó según el concepto de Cadivo y identificó pues, que los pacientes con enfermedad, pues del total de pacientes evaluados fueron incluidos en el estudio fueron 390, de los cuales 72 presentó lesión renal, todos ellos dentro de lo más característico eran mayores, 70 años, era el promedio de edad, tenían comorbilidades cardiovasculares y malignidad. Nada de eso diferente a conceptos diferentes respecto al riesgo de lesión renal aguda. Esto ya está determinado por análisis multivariados como factores de riesgo independiente. Pero precisamente la lesión renal aguda perioperatoria estuvo asociada a mayor estancia en unidad de cuidado posanestésico, mayor estancia hospitalaria, asimismo como mayor incidencia de eventos adversos renales denominados como diálisis y también mayor incidencia de muerte con un OR para necesidad de diálisis de 1.6
pacientes con lesión renal aguda y de muerte de 1.4. Estos otros autores en el año 2015 publicaron también un estudio retrospectivo, pero que fue durante 10 años y que incluyó pacientes mayores de 18 años que tuvieran necesidad de cualquier tipo de cirugía y que siempre y cuando también tuviera anestesia general. Acá clasificaron según Rifle, y ellos en esos 10 años, que fue su estudio retrospectivo, incluyeron 50.314 pacientes, de los cuales el 39%, es decir, 19.644, presentaron lesión renal aguda, incidencia importante y que corresponde pues a lo establecido dentro de la epidemiología mundial. De estos pacientes con lesión renal aguda presentaban mayor incidencia de complicaciones pulmonares, cardiovasculares, neurológicas, sepsis incluso, así como complicaciones gastrointestinales y de tromboembolia. Los pacientes, precisamente, los pacientes que presentaban lesión renal aguda, en general, tenían un mayor riesgo de mortalidad, tanto hospitalario como a 90 días, donde según la clasificación Rifle que tuvieron, los pacientes iban a tener un mayor riesgo relativo de mortalidad, como les digo, a 90 días o intrahospitalaria, mientras más comprometido estuviera la función renal según la clasificación. Y así como era mayor la mortalidad en los pacientes con lesión renal aguda, los costos también son mucho mayores en estos pacientes, todo consecuencia de las complicaciones asociadas, la necesidad de más tiempo en UCI, la necesidad de más tiempo hospitalario. Entonces estos pacientes aumentaban un RR aproximadamente de 1.6 en relación a los pacientes que no presentaban lesión renal aguda, con relación inclusive a un costo de $38.000 en los pacientes que presentan lesión renal aguda versus $14.000 de los pacientes que no la presentaban. Por eso es importante identificarlo y por eso debemos tener idea de cómo sospechar la lesión renal aguda perioperatoria, especialmente pues en el intraoperatorio. Como es importante y es claro dentro de las definiciones, la elevación de la creatinina y la presencia de oliguria o anuria son los primeros elementos que nos hace pensar en un compromiso renal. Sin embargo, hay elementos que nos dirigen la mirada hacia la presencia de la oliguria intraoperatoria, en el sentido de que esta nos puede ofrecer una relación con una progresión a lesión renal aguda perioperatoria con mayor sensibilidad que solamente la elevación de creatinina. Respecto en este estudio que presentó a 320 pacientes, todos llevados a trasplante hepático durante 8 años, entre el año 2006 y el año 2014, y se les evaluó el gas urinario intraoperatorio y la elevación pues, de la creatinina perioperatoria. Se clasificaron también, los que presentaban lesión renal, se clasificaron según el concepto de la Akin. ¿Y qué mostró? Que los pacientes que eran de los 199 pacientes que eran identificados como lesión renal aguda, o sea, el total que presentaron lesión renal aguda, 72 pacientes fueron posibles identificarse solamente con gas urinario, versus solamente 38 pacientes a partir de creatinina sérica solamente. En cambio, cuando se juntaban los dos elementos, sí había un aumento de la sensibilidad pues, para captar los pacientes que tenían lesión renal aguda. Asimismo, los pacientes que tenían que se identifican con oliguria, como una lesión renal aguda definida por oliguria, también tenían una mayor sensibilidad en términos de que estos pacientes iban a tener mayor estancia en UCI, mayor estancia hospitalaria, mayor incidencia de mortalidad 90 días y mayor días libres de enfermedad renal crónica, pues a 90 días. Y por supuesto, como es esperable, cuando se asocia a la presencia de creatinina, la medición con creatinina, esto también va a aumentar la sensibilidad pues, para identificar estos pacientes. Este otro estudio, publicado en Analgesia y Anestesia en el año 2018, que inicialmente incluyó 26.000, casi 27.000 pacientes, en el cual se quiso identificar si había una relación entre la oliguria en los pacientes llevados a cirugía no cardíaca y
y la presencia de lesión renal aguda. Al final, luego de excluir pacientes menores de 18 años que tuvieron una cirugía menor de 120 minutos, con menos de que estuvieran hospitalizados menos de 2 días, se alcanzaron solamente 5.894 pacientes. Y en estos pacientes, pues, la incidencia de lesión renal aguda fue de 7.3% para un número de 429 pacientes. De esto, se identificó que los pacientes que presentan oliguria por más de 120 minutos tenían una incidencia de lesión renal de 15.6% versus los que presentaron oliguria por menos de 120 minutos. Y esto también venía en relación que en la medida que mayor tiempo oliguria presentaban, era mayor la incidencia, alcanzando hasta un 40% de incidencia de lesión renal aguda cuando tenían una oliguria por encima de los 300 minutos, con OR para oliguria mayor a 120 minutos de 2.1 en relación a los pacientes que no presentaban oliguria. Y por eso, entonces se empiezan a establecer los papeles que juegan los diversos elementos que podemos utilizar para ver si a los pacientes les vaya mejor, pues en el intraoperatorio y en todo el perioperatorio, pues obviamente para evitar la presencia de lesión renal aguda. Frente al balance, al manejo de fluidos, y en la terapia hídrica, pues se tiene en cuenta la composición de las soluciones hidroelectrolíticas, así como el balance hídrico. Al respecto a la composición de las soluciones hidroelectrolíticas, en el 2013, un estudio que fue retrospectivo y que incluyó casi 23.000 pacientes, en los cuales se quiso relacionar la presencia de hipercloremia en relación a mortalidad, lesión renal, estancia en UCI. Nos presentó que pacientes con hipercloremia definida como mayor de 110 miliequivalentes de litro en sérico iban a presentar una mortalidad 3 veces mayor que los pacientes que no lo hacían. Iban a presentar una estancia hospitalaria también mayor y la presencia de lesión renal también mucho mayor que los pacientes que no tenían hipercloremia. En términos de que la mortalidad aumentaba progresivamente en relación con el aumento también de la concentración de cloro sérico, una relación directamente proporcional. Este otro estudio, por ejemplo, que fue publicado en el Acta Escandinava en el año 2016 y que es más bien un subanálisis del estudio Finaki. El estudio Finaki es un estudio que incluyó 467 pacientes en los cuales se quería evaluar la incidencia de lesión renal aguda en pacientes críticamente enfermos. Identificó precisamente que los pacientes hiperclorémicos, y es decir, que tenían una media aproximadamente de entre 106 y 114 milimoles litro de cloro sérico, tenían una mayor incidencia de lesión renal aguda de hasta un 70%, generando un OR aproximadamente de 1.1 con un intervalo de confianza siempre por encima de la unidad, estableciendo pues que estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda y, como nos hablaba el estudio previo, mayor mortalidad. Y respecto ahora bien al balance hídrico, también hablamos de que el balance hídrico y el balance urinario son predictores independientes de mortalidad en la lesión renal aguda. Este estudio, publicado en Critical Care en el año 2013, nos demuestra que los pacientes con lesión renal aguda, con los pacientes que tengan un balance hídrico elevado, van a presentar una mayor tasa de lesión renal aguda. Asimismo, pacientes que tienen un gasto urinario menor van a también presentar van a presentar mayor lesión renal aguda. El uso de diuréticos va también asociado a mayor incidencia de lesión renal aguda. También la utilización de diuréticos va a estar asociado a esto, y también con el tiempo pues en unidad de cuidados intensivos. De hecho, este gráfico de barras nos demuestra cómo un balance hídrico positivo en términos de litros día va a estar asociado progresivamente con lesión renal aguda en cada uno de sus estadios. En términos ya específicos intraoperatorios,
Estos dos estudios que les voy a contar son sumamente reveladores en el sentido de que nos demuestran que a veces confundimos en ofrecer líquidos a tres manos para compensar una posible oliguria en el intraoperatorio sin pensar que sin pensar que precisamente la oliguria sea un marcador fidedigno de que sí está bien refletado en términos volumétricos. Este estudio llevado a cabo en el año 2008-2009, que incluyó pacientes llevados a cirugía bariátrica, se hicieron dos brazos, uno que se les iba a ofrecer 4 mililitros kilo hora de infusión de líquidos, otro de 10 mililitros kilo hora de dosis de lactato de Ringer. Se les evaluó pues el gasto urinario, la creatinina sérica y la mortalidad. Como era de esperarse, los pacientes en el brazo del volumen alto iban a tener un volumen mucho mayor que los pacientes en el volumen bajo, pero lo importante acá es que los dos grupos tuvieron un aproximado de un gas urinario parecido, realmente no era estadísticamente significativo, lo mismo que no había un cambios en la creatinina estadísticamente significativas entre los grupos de volúmenes altos a volúmenes bajos. Y el mismo autor llevó a cabo un estudio similar, pero en pacientes llevados a biotracoscopia. A estos se les ofreció 2 mililitros kilo hora y a otros se les ofreció 8 mililitros kilo hora y también de lactato de Ringer. Se les midió lo mismo, gasto urinario, creatinina sérica y la mortalidad. Estos pacientes iban a tener un gasto urinario similar, prácticamente idéntico, a pesar de que ellos tuvieran en el volumen, en el brazo de volúmenes altos, iban a tener aproximadamente el doble del volumen administrado que los del brazo de volúmenes bajos, y lo mismo la creatinina iba a estar similar en los dos brazos. Entonces, este elemento nos dice que ofrecer líquidos intraoperatorios intentando compensar la presencia de oliguria no nos va a determinar que estemos dando una adecuada perfusión renal. Entonces es la forma crítica de ver esos dos estudios que nos ofrecen. Y este estudio también, pues además nos agrega otro punto, un estudio publicado en el New England en el 2018, en el que también se fueron dos brazos, uno de alto volumen, otro de bajo volumen. En este estudio, pues ellos lo que quisieron evaluar fue los días libres de mortalidad. Evidentemente el brazo de mayor volumen también tenía un volumen casi el doble del brazo de volúmenes bajos, con un resultado primario, como les decía, de días libres de complicaciones, de muerte y incapacidad, similar, no era similar. Pero esto lo que nos ofrece, el dato adicional que nos ofrece es que el grupo de pacientes que sí se iban por los volúmenes bajos sí tenían un riesgo relativamente mayor de presentar lesión renal aguda. Entonces, es los datos que se van construyendo a partir de la mirada crítica de los estudios que se van ofreciendo. ¿Qué estrategias preventivas y de manejo existen para evitar la lesión renal aguda perioperatoria? Dentro del perioperatorio, siempre contextualizarnos frente a los factores de riesgo del paciente. Estos son el sexo femenino, la falla cardíaca, la necesidad de dispositivos de asistencia mecánica ventricular, la presencia de enfermedad renal crónica, la diabetes mellitus, específicamente la diabetes mellitus insulino dependiente, el EPOC y la edad mayor de 70 años, como mostrábamos en otro estudio. Asimismo, la inestabilidad hemodinámica, cirugías cardíacas donde es necesario un bypass cardiopulmonar, la presencia de sepsis, la disfunción multiorgánica, procedimientos mayores de 120 minutos, la hipervolemia, dado por la lesión del glicocálix, asimismo por la nefropatía congestiva, que es un concepto reciente en la cual la sobrecarga de volumen también tiene afección directa sobre el riñón. Y finalmente otros factores como los antibióticos, agentes nefrotóxicos, la transfusión y los líquidos hiperclorémicos. Cabe resaltar que el punto de la transfusión de hemoderivados como un factor de riesgo es también asociado a a que los pacientes pues, que requieren transfusión de hemoderivados intraoperatorios usualmente están más críticamente enfermos, entonces puede ser un punto de parcialización
de sesgo. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué esperamos? ¿Medir la creatinina o esperar la oliguria? Idealmente, pues como ya vimos, la oliguria es un elemento que nos ofrece una sensibilidad temprana para determinar la presencia de lesión renal aguda. Sin embargo, pues aún así no es lo suficientemente rápida. ¿Por qué? Porque, como les decía, para que haya un aumento de la creatinina es necesario por lo menos que haya un 50% de pérdida de la función glomerular, y esto pues puede ser bastante tardío. Entonces existen biomarcadores precisamente que nos identifican la lesión renal de forma subclínica. Eh, Estos biomarcadores son biomarcadores que establecen la presencia de lesión tubular, que son sensibles y específicos, que son de mediciones fáciles y rápidas, que idealmente son baratos, aunque infortunadamente aún no lo tenemos en nuestro medio, y que se han estudiado varios. El N-gal, que es la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos, la molécula de lesión renal 1, KIM1, la C-cistatina, proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7, que es el IGFP7, y finalmente el inhibidor tisular de metaloproteinasas 2, el TIMP2. En el año 2014 se llevó a cabo un estudio, más bien se publicó un estudio que incluía pacientes llevados a cirugía cardíaca que tuvieron que ser expuestos a bypass cardiovascular, y en los cuales se quiso medir la presencia de la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 7 y al TIMP2, al inhibidor tisular de metaloproteinasa 2, y se encontró que los pacientes que tenían elevación en las primeras 4 horas de estos dos elementos iban a tener iban a desarrollar lesión renal aguda. Es decir, estas dos moléculas como indicadores de lesión tubular son indicadores tempranos de que los pacientes van a presentar lesión renal aguda, con un valor de 0,5 miligramos para una sensibilidad aproximadamente, una sensibilidad del 92% y una especificidad del 81%. Por eso, en términos de la valoración integral de estos pacientes, especialmente los pacientes con alto riesgo, se debe tener en cuenta, pues obviamente, los riesgos frente a la presencia de lesión renal aguda y poner sobre la balanza los elementos que pueden ofrecernos mayor cuidado para evitar la progresión de estos pacientes a lesión renal aguda y evitar precisamente pues cada uno de los elementos que ya les comenté que generaban factores de riesgo, como la sobrecarga de fluidos, los procedimientos quirúrgicos extensos, el uso de solución salina, el uso de nefrotóxicos y edades avanzadas, específicamente por encima de 70 años. El intraoperatorio es fundamental el mantenimiento del gasto cardíaco y la perfusión renal. Esto eso es una estrategia ofrecida por el CADIGO, donde es claro que la hipotensión, definiendo acá que tener una presión arterial media por debajo de 55 milímetros de mercurio durante por lo menos 10 minutos e inclusive 30 minutos acumulados va a generar un mayor riesgo de lesión renal aguda. La hipervolemia también va a generarlo, como ya les venía diciendo, por la lesión del glucocálix, por la nefropatía congestiva y otros elementos respecto a la parte de los líquidos endovenosos es evitar los coloides, también altamente asociados a la incidencia de lesión renal aguda, y las soluciones hiperclorémicas, como ya se les explicaba. Tener claro que se debe descontinuar todos los agentes nefrotóxicos siempre que sea posible. Insistir nuevamente en el volumen, en el estatus, en el estado de volumen del paciente. Evitar la hiperglicemia, porque el daño asociado también implica un aumento de la incidencia de la lesión renal aguda. Y esto nos dirige finalmente a dos nuevos conceptos que se están estudiando: las opciones farmacológicas y, en otro lugar, la isquemia eh, remota. En primer lugar, las opciones farmacológicas hasta ahorita, infortunadamente, son escasas. Se intentó en un momento mirar si la atorvastatina podía ofrecer
un elemento protector a los pacientes que iban a ser llevados a cirugía cardíaca. Pacientes, en total 617 pacientes llevados a cirugía cardíaca que iban a necesitar bypass cardiopulmonar. Y en estos pacientes se dividieron en dos grupos. Un grupo a los que se les iba a ofrecer atorvastatina, una dosis de 80 miligramos el día previo a la cirugía, 40 miligramos el día de la cirugía y continuaba 40 miligramos, o se les iba a ofrecer placebo. ¿Qué pasó? Que en todos ellos presentaba que el placebo era mejor el grupo de intervención. Inclusive este estudio se caracterizó porque se disminuyó, porque se tuvo que parar de forma temprana, porque hubo en un grupo de pacientes que eran los pacientes que venían tomando atorvastatina, aumentaba la mortalidad luego de haberse suspendido. Por otro lado, la dexmetomidina es un medicamento alfa-2 antagonista que al actuar sobre sus receptores alfa-2 presinápticos promueven que no haya una vasoconstricción arteriolar renal, y esto pues va a permitir una mayor un mayor control del flujo pues renal. O al menos esta es la parte teórica que fundamenta los estudios con dexmedetomidina, y en los cuales hay pocos. En total, de este metaanálisis que se ofrece en el Critical Care del 2017, 4 estudios de cohorte, 3 RCTs, en los cuales se evaluó la incidencia de lesión renal aguda perioperatoria en los pacientes que se les administró infusión de dexmedetomidina, usualmente al inicio de la cirugía o una o 2 horas antes de la cirugía, un microgramo kilohora, y que continuaba durante por lo menos 4 horas después de la cirugía. De todos estos, los estudios pues eran homogéneos, pues también tiene que ver que son poquitos estudios y por eso son homogéneos, pero para los dos, tanto para los estudios de cohorte como para los RCT, había un RR a favor de la dexmedetomidina en términos de la reducción de la incidencia de lesión renal aguda perioperatoria. Por eso es un elemento que promete en el futuro eh, como un medicamento para disminuir la incidencia de lesión renal aguda perioperatoria. Finalmente, es un nuevo elemento que se habla desde la cirugía cardiovascular, y es el preacondicionamiento isquémico remoto, que el cual consiste en exponer zonas distales a los órganos, entre comillas, que se van a exponer a situaciones de isquemia, y esto va a liberar ciertos marcadores de isquemia que hacen que los órganos como que se preparen y disminuya pues la tasa de disfunción orgánica, y esto en términos cardíacos y en términos renales. Particularmente en el año 2015 se publicaron 2 estudios, uno en JAMA, otro en el New England, en los cuales en los dos, en el de JAMA se intervinieron un total de 240 pacientes que se les hizo un preacondicionamiento isquémico remoto. En el de New England, 1612 pacientes. Ese preacondicionamiento isquémico remoto consistía en periodos de 5 minutos de un manguito insuflado en el miembro superior, 20 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica del paciente. Esto se repetía durante 3 veces, y luego se hacían mediciones de la creatinina y de la función renal pues, posterior a la cirugía. Esto fue en pacientes llevados a cirugía cardíaca en ambos grupos. El grupo de JAMA, el estudio de JAMA nos mostró algo sumamente prometedor, que la incidencia de los pacientes con preacondicionamiento isquémico remoto era mucho mayor, era menor, perdón, en términos de la lesión renal aguda versus los pacientes que no se sometían a esto. Sin embargo, el estudio del New England, que era un estudio más grande con más pacientes, infortunadamente demostró todo lo contrario, pues, o más bien demostró que el preacondicionamiento isquémico remoto no era un factor protector para evitar el desarrollo de lesión renal aguda perioperatoria. Y así como el preacondicionamiento isquémico remoto tiene una mirada investigativa para ver si sirve o no, esto también está condicionado
el uso o no de ciertos tipos de anestésicos al respecto, y eso no es en relación a la lesión renal aguda, pero también como marcador de isquemia y de lesión miocárdica, que pudiera como extrapolarse en los pacientes que fueron llevados a cirugía cardíaca, que se les hizo preacondicionamiento isquémico remoto y que fueron sometidos unos a anestesia con isoflurana y otros con propofol. Se demostró que el grupo con propofol tenía unas concentraciones más bajas de troponina S, categorizando esta como un elemento pues de daño miocárdico. Entonces, también hay elementos dentro de la técnica anestésica que nos ofrece menor incidencia de marcadores isquémicos. Entonces, para concluir, importante que recalcar que la lesión renal aguda preoperatoria tiene gran impacto en la morbimortalidad de los pacientes. La oliguria como elemento predictor de la lesión renal aguda es importante, pero no como un elemento confiable del volumen intravascular adecuado para el manejo, identificar los factores de riesgo, prevenir y mantener un adecuado gasto cardíaco y perfusión renal. Y finalmente, evitar soluciones hiperclorémicas, optar por soluciones balanceadas y pensar que la dexmedetomidina es un medicamento bastante prometedor. Muchísimas gracias. Estoy atento a sus dudas.